¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión, como siempre, vamos a hacer el repaso de la lección número 3 para el 16 de enero del año 2021. Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes. Agradezco de manera infinita a todos aquellos que le dan ahí en el cursor de suscripción un clic, ¿verdad? O en la manita, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Con el propósito que este mensaje, que es un mensaje de amor, un mensaje de salvación, que es un estudio de la Biblia, ¿sí? Propiamente llegue a más personas, a personas que están interesadas en prepararse para la venida del Señor. Así que agradezco de manera infinita y con mucho amor. En esta hora quiero estudiar junto con ustedes el repaso de esta lección. Así que quiero invitarles, antes de iniciar, a que inclinen sus rostros, cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Agradezco, Padre eterno, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, de estudiar esta lección, y que, Padre eterno, que tu Espíritu nos capacite, que nos habilite con poder en esta hora para poder comentar, para poder reflexionar acerca de esta lección tan interesante del profeta Isaías. Consolaos, pueblo mío. Gracias, Padre eterno, porque nos ayudas, porque nos provees, porque siempre nos bendices. Gracias por aquellos, Padre eterno, que nos han de ver, que nos han de escuchar, porque en Cristo Jesús te rogamos todo, Padre eterno. Amén, amén. Bien, cuando tu mundo se cae a pedazos, es la lección de esta hora en la que vamos a analizar, ¿sí? Un capítulo más acerca del libro del profeta Isaías. Sí, hemos venido estudiando en la primera lección crisis de liderazgo, ¿verdad? Y crisis de identidad, primeramente en la primera lección. En la segunda lección, crisis de liderazgo, ¿verdad? En donde vimos que el rey Acaz hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Sin embargo, toda esa bendición que recibió de parte de Dios, al final no supo aprovecharla, no supo valorarla, de tal manera que hubo una crisis de liderazgo, pues él sobrepasó los límites que el Señor le había concedido, ¿sí? De tal manera que al final de sus días, ¿verdad? Padeció de una enfermedad que lo llevó por último a la muerte, ¿verdad? Así que vamos ahora a ver en esta hora quién lo sucedió, cómo es que se cae a pedazos nuestro mundo, en qué momento, ¿verdad? Se cae nuestro mundo a pedazos, ¿verdad? Así que vamos a considerar la palabra de Dios como testimonio, ¿verdad? Como ejemplo para que usted y yo, ¿sí? Cuando estemos en un momento de crisis, en un momento de angustia, en un momento de tomar decisiones, podamos saber o sepamos a quién ir,
sí, primero, antes que nada. Así que vamos a entrar entonces a la lección, ¿sí? Elena G. de White. Pero antes de entrar a la introducción propiamente, vamos a ir al versículo de memoria, donde el profeta Isaías presenta una señal de que Dios está con nosotros siempre, aunque muchas veces nos rebelamos, muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios, ¿verdad? Muchas veces inclusive que creemos que Dios ya no está con nosotros, ¿sí? O que Dios no nos va a apoyar, ¿sí? El profeta Isaías presenta una señal ahí en el capítulo 9, versículo 6. ¿Me acompañan a abrir la Biblia? Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Qué interesante cita que nos presenta, ¿sí? El profeta Isaías, ¿sí? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sin duda esta profecía, ¿verdad? Aunque tiene también su cumplimiento en los días de Isaías, ¿sí? Ya que uno de sus hijos nacería también, ¿verdad? Como señal de que la presencia de Dios, ¿sí? Todavía estaba en el pueblo de Judá, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Sin duda esta profecía se refiere ni más ni menos a el nacimiento de nuestro amado Cristo Jesús, ¿verdad? Si nosotros vamos a los evangelios, ahí a Mateo o a Lucas, ¿verdad? Podemos nosotros confirmarlo, ¿verdad? Ahora, imagínate la situación, ¿verdad? La situación, ¿sí? Cuando se te cae el mundo. ¿Cuál fue la razón por la cual, ¿sí? El mundo se vino abajo o se cae a pedazos, ¿sí? Ahí en el reino de Judá, ¿verdad? Dice Elena G. de White, ahí en Historia de los Patriarcas y Profetas, cuando su pueblo volvió a sus malos caminos, el Señor permitió que nuevamente lo oprimiesen sus poderosos enemigos, los filisteos. Durante muchos años fueron acosados constantemente y a veces completamente subyugados por esta nación cruel y belicosa, ¿verdad? Habían acompañado a estos idólatras en sus placeres y en su culto, a tal grado que parecían unificados con ellos en espíritu e intereses. Entonces estos pretensos amigos de Israel se trocaron en sus enemigos más acérrimos y por todos los medios
procuraron su completa destrucción. Como Israel, los cristianos, ¿verdad?, hoy en día ceden a menudo a la influencia del mundo y se amoldan a sus principios y costumbres para ganar la amistad de los impíos. Pero al fin se verá que estos supuestos amigos son sus más enemigos más peligrosos. Satanás obra por medio de los impíos bajo el disfraz de una presunta amistad para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar, a fin de separarlos de él, y una vez eliminada la defensa de ellos, inducirá a sus agentes a volverse contra ellos y procurar su destrucción, dice Elena G. de White, ahí en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 601 y 602. Por eso el apóstol nos amonesta, el apóstol Pablo nos amonesta, ¿verdad?, ahí en Romanos 12:9, al decirnos: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es el deseo de Pablo que distingamos entre el amor acendrado y abnegado, que es inspirado por el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, y el fingimiento engañoso y carente de sentido que abunda en el mundo, ¿verdad? Necesitamos, dice ella, distinguir entre el amor de Cristo, que es un amor inspirado, ¿sí?, y el fingimiento engañoso y carente de sentido que abunda en el mundo, ¿verdad? Esta vil falsificación ha hecho desviar a muchas almas, ¿verdad? Ella borraría la distinción entre el bien y el mal y ponerse del lado del transgresor en lugar de señalarle fielmente sus errores. Un procedimiento tal nunca brota de una verdadera amistad. El espíritu que lo estimula mora únicamente en el corazón carnal. Aunque el cristiano será siempre bondadoso, compasivo y perdonador, nunca sentirá que está en armonía, ¿verdad?, con el pecado. Aborrecerá el mal y se aferrará a lo que es bueno a expensas de la asociación o amistad con los fieles. El Espíritu de Dios hará que odiemos el pecado, mientras que a la vez estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para salvar al pecador, ¿verdad? Dice Elena G. de White, ahí en su libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 160, ¿verdad? Ahora vayamos pues al punto principal de esta lección, ¿verdad? A los puntos principales de esta lección. Imagínate la situación: eres un reino débil, dos reinos hacen una coalición para declararte la guerra. Cada uno de ellos por separado es más fuerte que tú. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Verdad? El mundo del rey Acaz se caía a pedazos y necesitaba un aliado poderoso que lo sacase de esta situación peligrosa. Y la otra de las preguntas es: ¿en quién confiar? ¿Verdad? ¿En quién confiar? ¿Verdad? Esa era la incógnita que tenía el rey Acaz. Si nosotros, usted y yo, o la iglesia misma, no tenemos una relación estrecha con Dios, sin duda vamos a voltear hacia diferentes lados buscando un amigo, ¿verdad?, en quien confiar, un aliado, ¿verdad? Eso es lo que hizo
el rey Acaz. ¿Verdad? El mundo para el rey de Acaz se caía a pedazos y necesitaba un aliado poderoso que le sacase de esta situación muy peligrosa. ¿Verdad? Entonces vamos a ver, ¿sí? En el capítulo 7, del versículo del 7, del 1 al 2, tiempos peligrosos, ¿verdad? Número 2, creer para permanecer, ¿verdad? Isaías 7 del 3 al 9, pedir una señal, Isaías 7 del 10 al 13, y la señal misma, una virgen y un niño, Isaías 7 al 14, la primera parte, Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7 al 14, la segunda parte, ¿verdad? Es interesante estos 5 puntos que vamos a ver. Así que vamos a iniciar el primer punto, tiempos peligrosos. Y quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 7, versículos 1 y 2, que es un mensaje del profeta Isaías a Acaz, ¿verdad? En otras Biblias dice Ahaz. Dice, en los días en que Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, reinaba en Judá, sucedió que el rey Resín de Siria y Peca, hijo de Ramalías, que era el rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron tomar. ¿Cuál era la razón por la cual no pudieron tomar? ¿Sí? Esa sería una de las preguntas que tenemos que hacer. Y el versículo 2 nos muestra cuál fue la actitud que el rey Acaz se tornó en su persona, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al saber esto, ¿qué fue lo que... ¿Qué espíritu vino al rey Acaz, ¿sí? Al saber que tanto Siria, a través del rey Resín y Peca, rey de Israel, ¿sí? Aquí hay que recordar que tiempo atrás se había dividido el pueblo de Dios, ¿sí? 10 tribus se habían se habían apartado, ¿sí? de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces el versículo dice, la noticia que Siria se había aliado con Efraín llegó a la casa de David, y esto hizo que se estremeciera el corazón del rey. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Verdad? ¿O de qué modo? ¿Sí? Y no solamente de él, sino también de su pueblo, dice la palabra, ¿sí? Como cuando el viento hace que se estremezcan los árboles del bosque, ¿verdad? Interesante cómo nos presenta el profeta Isaías la forma en que se atemorizó, ¿sí? El rey Acaz, ¿sí? Al saber que había una coalición o una alianza o una confederación, ¿sí? Entre Siria e Israel, ¿verdad? Es interesante esta parte porque si nosotros reflexionamos, ¿sí? Acerca de cuál fue o por qué se estremeció el corazón del rey Acaz, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando nosotros estamos
o dependemos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia, ¿sí? Muchas veces se torna en tiempos peligrosos, ¿verdad? Se torna en miedo y temor, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una relación estrecha con Dios, si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Los tiempos no eran buenos para el reino de Judá. Edom y los filisteos le causaron dificultades, ¿sí? Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, vemos qué tipo de dificultades le causó estas naciones, Edom y los filisteos. Se encuentra en Segunda de Crónicas 28. Segunda de Crónicas 28. Vamos rápidamente. Segunda de Crónicas 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en el del 17 al 28, del 18, perdón. Dice: también los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura y del sur de Judá. Habían capturado a Bet-Semes, Ayalón, Gaderot, Soco y sus aldeas, Tina y sus aldeas, Gimdo y sus aldeas, y se habían quedado a vivir en ellas. ¿Verdad? El versículo 17 dice: pues también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá, y se habían llevado muchos cautivos. ¿Verdad? Eran tiempos peligrosos, ¿verdad? Así que y los reyes de Israel y de Siria salieron para derrocar a Acaz y colocar en su lugar a un rey títere, el hijo de Tabel. Vamos al versículo 6 del capítulo 7 de Isaías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vayamos contra Judá para que aterrorizarla. Nos la repartiremos y pondremos al rey del hijo de Tabet. ¿Verdad? Es interesante cómo el pecado arrasa con todo, ¿verdad? Y la razón de esta invasión era la de fortalecerse ante el auge militar de Asiria, ¿verdad? Ese era uno de sus temores por parte de estas dos naciones, de Siria y de Israel, ¿verdad? De fortalecerse, pues había crecido militarmente Asiria bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, ¿sí? Y comenzaba a presentarse como una importante amenaza, ¿verdad? Tiglat-Pileser III, ¿verdad? Por su parte, el impío, como ya dijimos, en vez de buscar la ayuda de Dios, ¿sí?, buscó la ayuda de Asiria. Aunque pareció una buena idea, a la larga se volvió contra él. Y esto lo podemos ver ahí nuevamente en Segunda de Crónicas, el versículo 28, versículo 20. Segunda de Crónicas, versículo 28, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: también el rey Tiglat-Pileser de Asiria atacó a Acaz y lo mantuvo sitiado sin brindarle ningún apoyo. El versículo 21 nos dice: y aunque Acaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes, y todo se lo dio al rey de Asiria, no le ayudó. Para el colmo,
Mientras más le presionó el rey de Siria, mayor fue el pecado del rey Acaz contra el Señor. Y miren, el versículo 23 es también muy importante. Dice, pues Acaz ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo, ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecer los sacrificios para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Acaz y la de todo Israel. Es interesante esta parte, cómo es que el pecado, que no es otra cosa que retirarnos o alejarnos de Dios, ¿verdad? Alejarnos de Dios, ¿verdad? Entonces, como resultado, tenemos la traición, ¿verdad? No hay mejor amigo que Dios, ¿sí? En estos casos, ¿verdad? No hay mejor aliado que Dios en cualquier caso, ¿sí? En cualquier problema que se tenga, ¿verdad? ¿Sí? No importa que los tiempos sean peligrosos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Ahora, vayamos al segundo punto, creer para permanecer, ¿verdad? Creer para permanecer. Y vayamos nuevamente al versículo 9 del capítulo 7 de Isaías. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías. Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerá. ¿Sí? Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerá, ¿verdad? Si vosotros no creyeres, de cierto, no permaneceremos, ¿verdad? Necesitamos nosotros creer en Dios, ¿verdad? ¿Por qué permitió Dios que Judá enfrentase tantas dificultades? Esto podemos nosotros comprobarlo o saberlo, ¿sí? Nuevamente, si vamos a la palabra de Dios, al capítulo 28, versículos del 5 al 19, no vamos a leer todo, pero algunos puntos interesantes podemos sacar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el versículo 5 dice, por eso el Señor su Dios los dejó caer en manos del rey Asiria, y los sirios los derrotaron y los llevaron a Damasco, junto con un gran número de prisioneros. ¿Verdad? Ahora, si nosotros leemos el contexto, ¿sí? Para poder responder esta pregunta, ¿por qué permitió Dios que Judá enfrentase tantas dificultades? Nosotros vemos en el versículo 2, ¿verdad? Cómo fue el reinado de Acaz, ¿verdad? El versículo 2 dice, en primer lugar, en el versículo 1 dijo que no hizo lo recto ante los ojos del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es eso? El versículo 2 dice, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, ¿verdad? En este caso estaba en su momento Pecas. Además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Todas estas cosas que presenta la palabra de Dios, ¿sí? Como problema, ¿sí? Por lo cual Dios permitió que Judá enfrentase tantas dificultades, ¿sí? Son aplicables también a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como pueblo de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel,
¿sí? La otra parte del pueblo de Dios se había apartado totalmente de Dios, ¿verdad? Y además hizo imágenes fundidas en honor de los Baales. Quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y ofreció a sus hijos en holocausto, siguiendo las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, ofreció sacrificios y quemó incienso en lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. No creía ya más en el Dios todopoderoso, en el Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto, al Dios que los había introducido en la tierra donde fluía la leche y la miel. Ya no creía, ¿sí? Pero Dios en su grande misericordia, ¿sí? En su grande misericordia, ¿sí? Y gracia, aún así, no abandonó del todo al pueblo de Judá, ¿sí? Isaías entonces tomó a su hijo Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y se presentó ante Acaz para llevarle el mensaje, o sea, un mensaje de esperanza, y rogarle que confiara en el poder de Dios. Vamos a ver los versículos 3 y 4 de Isaías, del capítulo 7, donde dice: entonces el Señor le dijo a Isaías: ve ahora con tu hijo Sear Jasub a donde termina el acueducto del estanque superior en dirección al campo del lavador. Ahí te encontrarás con Acaz y le dirás: ten mucho cuidado y mucha calma, no tengas miedo ni sobresalte tu corazón por causa de Rezín de Siria y del hijo de Ramalías. Ellos arden de ira, pero no son más que humo de 2 tizones apagados. Creer para permanecer, ¿verdad? Aquí lo que necesitaba el rey Acaz era creer para permanecer. Lo mismo, este mismo mensaje que lleva el profeta Isaías junto con su hijo Sear Jasub a Acaz, ¿sí? Es un mensaje que se extiende también, es decir, la gracia de Dios se extiende también hacia nosotros, ¿sí? Cuando nos encontremos, ¿sí?, en tiempos peligrosos como los que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Necesitamos creer para permanecer. Qué difícil es esto, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos una relación estrecha, ¿sí?, con el autor y consumador de la fe. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos, las cosas cambian, son totalmente diferentes, porque no estamos solos. En su grande misericordia, Dios envía a sus siervos, a sus líderes, a sus profetas, para traer esperanza, ¿sí?, a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Para Dios estos peligros, ¿verdad?, de estos reyes Peca y Rezín no eran sino humo. Si Acaz confiaba en Dios, su reino permanecería firme, ¿verdad? Leamos los versículos del 5 al 7 y el 9 para que podamos nosotros comprender.
comprobar esto. Miren lo que dice. Dice, el sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín y con el hijo de Remalías para hacer daño. Ha dicho, vayamos contra Judá para aterrorizarla, no lo repartiremos y pondremos por rey al hijo de Tebet. Pero Dios, el Señor, dice, eso no tendrá éxito ni será así. Y la palabra de Dios siempre se cumple, ¿verdad? La palabra de Dios siempre se cumple, ¿verdad? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Ramalías. Si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán, ¿verdad? Una de las cosas que viene a mi mente es que aquí vemos también la razón por la cual los judíos, ¿sí?, aborrecían a los samaritanos, ¿verdad? Aborrecían, aunque eran hermanos, ¿verdad? Ahora, pedir una señal es el tercer punto. Pedir una señal. El versículo 11 y 12, miren lo que dice del capítulo 7 de Isaías, 11 y 12. Dice, vamos a leer desde el versículo 10. El Señor le habló también a Acaz y le dijo, noten que el Señor le habló también a Acaz. O sea, el rey tuvo ese privilegio, por si fuera poco. El Señor mismo le habló y le dijo, pídele al Señor tu Dios una señal. O sea, Dios le estaba rogando al rey Acaz que le pidiera a él una señal. ¿Ah? El versículo 10 es interesante porque dice, el Señor le habló también a Acaz y le dijo, pídele al Señor tu Dios. Como diciendo, acuérdate que tienes un Dios todopoderoso. Pídeme. Si crees, permanecerás. ¿Verdad? Dice, pídesela de las profundidades de la tierra o de las alturas de los cielos. ¿Y qué respondió Acaz? No pediré nada, no pondré a prueba al Señor. Qué confundido estaba el rey Acaz, sin duda. Qué confundido estaba. Dios puso todo su poder a su disposición a un ser humano impío. Pídeme lo que quieras. Y estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de hacer nacer la fe en el corazón de Acaz y que éste se volviese a él. Y no se volvió. No se volvió. Dios mismo le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Verdad? Es interesante. Pídeme lo que quieras. ¿Verdad? El corazón de Acaz estaba totalmente endurecido porque había roto desde hace mucho tiempo su relación con Dios, ¿verdad? No creía más en el Dios Todopoderoso, creía solamente en sí mismo, creía solamente en buscar un aliado poderoso para poder salir del problema. Y Acaz no quiso que Dios le ayudase, cerró totalmente la puerta de su corazón para no dejar entrar la fe. La pregunta es, ¿estás cerrando tú también en esta hora la puerta de tu corazón a Dios? ¿Sí? ¿Estás cerrando la puerta? Quiero invitarte para que, como un recordatorio, para que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, ¿sí?, donde Dios es el mismo ayer y hoy y mañana.
nunca nos va a dejar solos, ¿verdad? Dios tiene propósitos muy especiales para ti y para mí, ¿verdad? En este caso, Dios tenía un propósito muy especial, ¿sí?, para el pueblo de Judá, ¿verdad? Y la señal había de darse, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 20? Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Ante este rechazo, Isaías dejó hablar a Acaz de tu Dios y le reprobó que hubiese molestado a mi Dios. Ahora, vamos a la Biblia para ver hasta qué punto llegó el rey Acaz, de tal manera que el profeta Isaías ya no le dijo tu Dios, sino mi Dios, ¿verdad? Vayamos al versículos 11 y 13. Dice: pídele al Señor tu Dios una señal, ¿verdad? Versículo 13: no pediré nada, no pondré a prueba al Señor, ¿verdad? Entonces, aunque el rey de Judá rechazó a Dios, Dios no rechazó a su pueblo, ¿verdad? O sea, es decir, por un hombre impío, por un hombre que rechazó la oferta de Dios, por un hombre que se le otorgó, se le dio una señal, no habría de rechazar a todo el pueblo. Por un líder falso, por un mal rey, por un mal gobernador, Dios no está dispuesto a rechazar a todo un pueblo. Vayamos a la el cuarto punto, ¿sí? Esta señal que Dios da es muy interesante, ¿sí? No solamente para el pueblo de Judá, ¿verdad? ¿Sí? Sino para hoy también para nosotros. ¿Por qué? Porque es una señal que nos trae esperanza, ¿sí? En un mundo vacío, en un mundo que está en tinieblas, un mundo que cada vez se convierte en un lugar inhabitable, ¿verdad? El versículo 14 nos presenta la señal que Dios da al profeta para el pueblo de Judá. Miren lo que dice: pues ahora el Señor mismo le dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Dios decide elegir él mismo la señal. En 2 años, dice, antes de que el niño sea concebido, nazca y sea capaz de distinguir lo bueno y lo malo, los 2 reyes enemigos dejarán de existir, ¿sí? O sea, esa señal que da Dios al profeta para el pueblo de Judá, para el rey Acaz, ¿sí?, es una señal de esperanza. Y hoy para nosotros es de igual manera, ¿sí? El nacimiento de ese niño
¿sí? Que es Cristo Jesús, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿sí? Nos ayuda a mantener bien puesta nuestra fe, ¿sí? Bien puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Versículo 14 al 16, miren lo que dice: pues ahora el Señor mismo le concederá o le dará una señal, la joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ciertamente antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, el país de estos dos reyes a quienes tú temes quedará abandonado. ¿Ya? Quedará abandonado. Dado que la palabra virgen usada aquí no implica virginidad sexual, sino juventud, el cumplimiento inmediato y futuro es claro. El cumplimiento inmediato se refiere a la esposa de Isaías. Si nosotros vamos a Isaías del 3 al 4, miren lo que dice en el capítulo 8. Luego me allegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher-Shalal-Jabaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria, ¿verdad? Ahora, el cumplimiento de esta profecía en el futuro, propiamente, ¿sí? Se refiere a María, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos al Evangelio de Mateo rápidamente. Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 23. Mateo del 20 al 23. Mateo capítulo 1 del 20 al 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Muy bien. El hijo inmediato es Maher-Shalal-Jabaz. Ya vimos que Isaías 8:1 y el 18 así fue. Y el futuro pues es Jesús. Si nosotros vamos a Lucas 1:31, Lucas 1:31, rápidamente, Lucas 1:31. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: vas a quedar encinta y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Verdad? Y le pondrás por nombre Jesús. Por último, este último punto, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14
nos dice que su nombre de ese niño se llamará su nombre Emanuel. El nombre Emanuel era un nombre distintivo dado por Dios como señal para testificar el propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo. La señal de Emanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar y proteger y bendecir, de acuerdo al comentario bíblico adventistas sobre Isaías 7:14, ¿verdad? Más allá del cumplimiento inmediato, futuro, esta es una profecía universal. Dios está con nosotros aun cuando tengamos que pasar por situaciones difíciles. Hasta hoy, Dios está dispuesto a acompañarnos, como cuando acompañó a Jacob en su angustia, ahí en Génesis 32, del 24 al 30, o cuando pasó por el fuego junto a los 3 jóvenes hebreos, en Daniel 3, 23 y 27. El Ellen G. de White, quien tiene el espíritu de profecía o el don profético dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, miren lo que dice ahí en su matinal, La maravillosa gracia de Dios, del 12 de julio. Emanuel, Dios con nosotros, esto lo es todo para nosotros. ¿Qué ancho fundamento coloca para nuestra fe? ¿Qué esperanza llena de inmortalidad pone ante el alma creyente? ¿Verdad? Dios con nosotros en Cristo Jesús para acompañarnos en cada etapa del viaje al cielo, ¿verdad? Vamos a terminar esta lección tan interesante, ¿verdad? Vamos a terminar como un pastor terrenal. Dios conoce sus ovejas, así, ¿verdad? Así como el pastor terrenal que conoce sus ovejas, ¿verdad? Así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Por eso la palabra de Dios dice: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Jesús dice: te puse nombre, mío eres tú, he aquí que en las palmas te tengo esculpida, ¿verdad? Jesús nos conoce individualmente y se conmueve por el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos y el nombre de cada ocupante. Dios a veces, dio a veces instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Cuando la dificultad nos sobreviene, con cuánta frecuencia somos como Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos, ¿verdad?, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esto lo podemos encontrar en Isaías 43, del 1 al 3.
Jesús leía el carácter de sus discípulos, sabía cuán intensamente había de ser probada su fe, así como el rey Acaz fue probado su fe, ¿verdad? Hoy en día también, en medio de la tormenta, en medio de las preocupaciones y temores, es probada también nuestra fe, como la de Pedro, ¿verdad? En este incidente sobre el mar deseaba revelar a Pedro su propia debilidad, ¿verdad? Para mostrarle que su seguridad estaba en depender constantemente del divino poder. En medio de las tormentas, de la tentación, podían andar seguramente tan solo si desconfiando totalmente de sí mismo, ¿verdad? Fiaban en el Salvador, ¿verdad? En el punto en que Pedro se creía fuerte, era donde era débil, y hasta que pudo discernir su debilidad no pudo darse cuenta de cuándo necesitaba depender de Cristo. Cuando Pedro negó por tercera vez y cantó el gallo, ¿sí?, se dio cuenta de su debilidad, se dio cuenta de su fe, se dio cuenta de que no era tan fuerte como él pensaba, ¿verdad? Vinieron sus miedos, sus temores, su desconfianza, y su fe se vio debilitada. Si él hubiese aprendido la lección que Jesús trataba de enseñarle en aquel incidente sobre el mar, no había fracasado cuando le vino la gran prueba. De la misma manera, usted y yo somos puestos a prueba casi siempre, más en estos tiempos, ¿verdad? Así que yo les invito, estimados amigos y hermanas, hermanos y hermanas en la fe, ¿sí?, a que pongan sus vidas completamente en las manos de Cristo Jesús, ¿verdad? Gracias por acompañarnos hasta este momento, y les invitamos para que la siguiente lección, ¿sí?, la estudiemos juntos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.